Bendiciones, soy el pastor Jesús Díez Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Una vez más un placer. Y quiero compartir con ustedes hoy, sábado 30 de marzo de 2024, un poco de la palabra de Dios, para lo cual vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí en Colosenses 2, versículos 8 y 9. Colosenses 2, versículos 8 y 9, donde dice así la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2 versículos 8 y 9. Pues tenemos aquí una carta, una epístola del apóstol Pablo, que más o menos se supone que haya sido escrita por el año 61 después de Jesucristo, es decir, de nuestra era, en un momento en que Pablo posiblemente estuvo o estaba en ese momento en que escribe esta epístola a los cristianos de Colosas. Él estaba preso en Roma y esta epístola tiene como objetivo todas las cartas escritas por los apóstoles, tiene como objetivo instruir, advertir, preparar, equipar a la iglesia para enfrentar determinadas cosas que van sucediendo. En este caso, estaban sucediendo en la iglesia de Colosas fenómenos como la introducción de doctrinas falsas. Estaban también sucediendo que había una imposición de preceptos humanos en la iglesia de Colosas por encima de lo que la Biblia plantea. Y había una deificación de la sabiduría humana, es decir, lo que humanamente se pensaba, se creía o se decretaba por las autoridades eclesiásticas estaba yéndose por encima de lo que en realidad se lee y se plantea en la palabra de Dios, en la Biblia. Todo lo anterior, por supuesto, que se opone y atenta contra la supremacía y la autosuficiencia de Jesucristo como aquel personaje fundamental de quien la Biblia habla desde la etapa primera hasta la última, de etapa a etapa, como se dice, y es el protagonista de toda esta historia de la salvación de Dios, de su plan de salvación hacia los hombres. Esta es una exposición que no pretende atacar la fe de ninguna persona. Los cristianos que de verdad estudiamos y tenemos determinado conocimiento y ya somos maduros en la fe, no criticamos la fe de alguien que desee adorar a algo o a alguien o determinada tendencia de fe, no la criticamos. Nosotros pedimos que Dios bendiga y que ayude a cada persona según su fe a madurar, a evolucionar. Solamente exponemos por qué creemos como creemos. En este caso vamos a tratar el tema de lo que es tradicional en contraposición con lo que la Biblia dice. Y vemos aquí que hay 4 aspectos fundamentales a los que me quiero referir. Y el primer aspecto es que las tradiciones pudieran ser vacías y engañosas por cuanto son filosofía humana. Y al ser filosofía humana, por supuesto que carecen de lo espiritual y son tendientes a guiar a las personas hacia una frustración, hacia un engaño, por cuanto en ellas no hay una sustancia sólida de lo que es cierto, de lo que es verdad. Y generalmente las tradiciones tienden a tener una gran parte de lo ilusorio, de lo imaginativo que las adorna, y por tanto vienen acompañadas de determinadas conductas rituales, ceremoniales,
que se hacen como que obligatorias y que realmente siente la persona pesar, que cree en estas tradiciones, siente pesar cuando no puede conducirse así, cuando le falta algo por hacer que se suponía que tenía que hacer de acuerdo a aquello en lo que cree o adora, y no lo hizo por algún motivo. Luego se siente mal, hoy dejé de hacer esto, hoy dejé de hacer aquello otro, no se me puede olvidar de nuevo. Esto vienen siendo cosas que contradicen lo que la palabra enseña acerca de una verdadera fe y una verdadera relación con Dios. Y todo cuanto sea tradición que contradiga o agregue algo innecesario a lo que la palabra de Dios enseña sobre lo que es la relación del hombre con Dios, todo eso debe ser desestimado y debe ser desechado por cuanto no es palabra de Dios. La persona que esté viendo o oyendo esto puede decidir creer en lo que desee, es libre. Dios le da ese libre albedrío, esa libertad de hacerlo. Pero realmente tiene que pensar si va a creer más en la palabra de los hombres que en lo que la palabra de Dios revelada enseña. En segundo lugar, las tradiciones tienden a desviar la atención del protagonista de la obra salvadora, de aquel que consumó la fe, autor y consumador de la fe hasta las últimas consecuencias en una cruz tomando nuestro lugar. Si alguien pone por encima de la palabra de este ser, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si alguien pone la palabra de una persona, tenga los rangos y pompas que tenga, los grados que tenga, sea quien sea en este mundo, si alguien pone esa palabra de esa persona por encima de la palabra del autor y consumador de la fe, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, entonces está, de acuerdo a la Biblia, cometiendo un acto de idolatría. Colosenses capítulo 2, versículos 20 y 21, nos advierte que no debemos darle ya más prioridad a los rudimentos del mundo. Rudimento aquí es la palabra estoicón en griego y significa principios básicos de una cosa, principios todavía primarios, que en realidad no están desarrollados, no están explicados. Los rudimentos del mundo adolecen del conocimiento de la palabra de Dios, los rudimentos tradicionales del mundo. No tienen la verdadera explicación espiritual de lo que la palabra de Dios revela. Y en Colosenses capítulo 2, versículos 20 y 21 se nos advierte que desechemos eso, que nos apartemos de eso, por cuanto la verdadera fe, la verdadera relación con Dios no está atada a ese tipo de rudimentos, sino a conocer realmente la obra salvadora de Jesucristo, la persona de Jesucristo, quién es en realidad, porque solamente Él representa en la Biblia la verdad y la vida. Es el único intermediario y no nadie más entre Dios y los hombres, lo dice en la primera carta, la primera epístola del apóstol Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Entonces estos rudimentos del mundo nos enseñan a poner otras cosas por el medio entre Dios y nosotros que realmente no deben estar. Ni santos, ni esculturas, ni imágenes, ni amuletos, ni objetos, ni tradiciones, ni fechas de ningún tipo debe interponerse entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo, único mediador. Nadie más es medianero entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Lo dice la palabra de Dios. Quien quiera aceptar otra cosa, Dios es quien lo juzga, no nosotros. Yo estoy haciendo una exposición de por qué creemos como creemos. Porque nuestra creencia se basa única y exclusivamente en la palabra de Dios. Si algo lo contradice o le quiere sumar algo más, nosotros no creemos en estas cosas. En tercer lugar, las tradiciones generalmente llevan una enmascarada esclavitud. Hace que los hombres se aten a falsos preceptos que no hacen falta hacer, que no hace falta obedecer, que no hace falta repetir, por cuanto son sencillamente vanas acciones, y que llevan a prácticas que usurpan el lugar que Cristo debe tener. Atendemos tanto a esas prácticas, nos apegamos tanto a ellas y dependemos tanto de este tipo de prácticas que no son en realidad necesarias, que quitamos a Cristo del centro de nuestra atención, de nuestra verdadera oración, y esas tradiciones nos guían, son una guianza a la adoración falsa, lo cual también es condenado en la palabra de Dios, y empezamos a ver como dioses
a cargos eclesiásticos, a rituales pomposos, y caemos en los legalismos. Siempre nos hacemos idea de un Dios a nuestra manera que nos lo justifica todo, y realmente nos estamos alejando de lo que la palabra de Dios nos enseña. Nadie debe abrogarse para sí el lugar que le corresponde a Dios. Si usted cree que el sumo pontífice no es Cristo, como dice la Biblia que lo es, sumo pontífice, sumo significa el máximo, no hay nadie más que sea en grado pontificio mayor a él. El sumo pontífice, la palabra de Dios dice que es Cristo. Si usted cree que el sumo pontífice es una persona, Dios será quien lo juzgue. Nosotros no creemos en ningún otro sumo pontífice en el mundo que no sea Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios hecho carne. En cuarto lugar, Cristo únicamente es quien tiene las enseñanzas de la fuente real de la única esperanza de salvación y vida eterna en gloria. Debemos enfocarnos, andar bien enfocados en la palabra de Dios, la cual Él enseñó, la cual Él vino a transmitir y por la cual murió en la cruz. Debemos discernir a través de la palabra de Dios cuáles son las verdaderas tradiciones que nos llevan a una adoración honrosa hacia Dios y no hacia una mentira, y no nos desvirtúan espiritualmente, sino que hay tradiciones que la Biblia acepta, que son realmente bíblicas y que llevan a una segura y fructífera relación con Dios y nos saca de todo fanatismo, y que nos conducen a esta verdadera y honrosa adoración con un conocimiento sólido, con un conocimiento lógico, con un conocimiento racional de lo que es la palabra de Dios. Y nos va a llevar al final a una relación amorosa, a una relación con muy buenos fines de salvación y vida eterna, adorando al verdadero y único Dios que reina y vive por los siglos de los siglos. Que Dios continúe bendiciéndonos, y los dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13, 14. Amén.